Los monitores. Hace ya varios años, mientras revisaba en línea los anuncios de trabajo locales, un anuncio captó mi atención, no tanto por lo que decía, sino por lo poco que informaba. Lo que mejor recuerdo es que el anuncio mencionaba: trabajo disponible, buen salario, sin beneficios, se requiere discreción, seguido de una dirección de correo electrónico y nada más. En ese momento, yo era gerente de una tienda de música. Quiero aclarar una cosa que será importante para que todo lo demás tenga sentido. Yo, antes de trabajar en esa tienda de música, había sido criminal. Nunca había pisado la cárcel porque trabajaba para la organización que controlaba la cárcel de la ciudad. En una ocasión tuvimos un enfrentamiento contra la Marina. Mataron a mi jefe y a todos los demás que iban conmigo. Solo quedé yo vivo. Regresando a la tienda de música, por ese entonces estaban circulando rumores de que íbamos a cerrar el próximo año, con pocas esperanzas de ser transferido a otra tienda. Aunque ya llevaba días echando un vistazo a las ofertas de trabajo, esta fue la primera que realmente me llamó la atención, quizás por aburrimiento o porque era inusual. Así que envié un correo electrónico, y media hora después, recibí una respuesta que me instruía a ir a un edificio de oficinas en una zona exclusiva de la ciudad, a una hora específica, para una selección. Fui y esperé unos minutos, y me llevaron a una oficina donde llené varios formularios y cuestionarios. Luego de recogerlos, me informaron que se pondrían en contacto conmigo. Casi había olvidado el asunto, cuando un mes después me llamaron para decirme que había avanzado a la segunda etapa del proceso de selección. Me dieron una nueva dirección y hora, esta vez en un parque de oficinas diferente, ubicado a unos 32 kilómetros del primero. Un hombre me recibió y me llevó a una gran habitación con una silla, un escritorio, 2 monitores grandes, un teclado, un ratón y una caja de metal con 2 botones. Sin perder tiempo, el hombre me explicó que el turno era de 12 horas, pero no podía dejar el lugar de trabajo. En el lugar siempre estaríamos 2 personas. Ambos debíamos permanecer en el lugar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y ya cada 12 horas nos turnaríamos para descansar. Yo podía renunciar en el momento que yo quisiera, pero mientras no renunciara no podía abandonar el lugar de trabajo. Me explicaron que detrás de la puerta al otro lado de la habitación donde estaba había cocina, sala, baño con regadera y un dormitorio. Además, cada 3 días alguien iría a dejarnos comida, películas y todo lo necesario para que tanto yo como la otra persona que ya estaba trabajando ahí estuviéramos cómodos. Lo que tendría que hacer sería vigilar constantemente una transmisión en vivo desde una cámara de alta definición en una ubicación remota, mostrada en el monitor de la izquierda. Cada hora debía usar la computadora conectada al monitor derecho para registrar brevemente cualquier evento interesante que ocurriera. No se me permitirían plumas, lápices ni papel, y nunca debería intentar tomar notas escritas sobre el trabajo. Respecto a los botones, el de la izquierda solo debía usarse en caso de una emergencia, ya sea algo en el video o en mi espacio de trabajo que requiriera asistencia externa. El botón de la derecha se presionaría si yo veía algo en la transmisión de video que fuera especialmente notable. Esto indicaría a otras personas en algún lugar que, en mi opinión, algo interesante estaba sucediendo. El hombre enfatizó que aunque tenía la libertad de decidir cuándo usar este botón, debía hacerlo únicamente si ocurría algo verdaderamente importante. El monitor de la derecha era una terminal sencilla en blanco y negro. A veces podía utilizarlo para escribir registros, pero no tenía acceso a Internet ni a ninguna otra funcionalidad externa. Cuando llegué, el monitor estaba apagado. El hombre me preguntó si aceptaría el trabajo, que no podía hacer ninguna otra pregunta. Me dijo que la paga eran 1,000 pesos por cada 24 horas que durara en el trabajo, y que no me diría nada más hasta que aceptara el trabajo. Todo era tan raro que asumí que eso debía tratarse de algo ilegal. Mi experiencia trabajando con el cartel me decía que lo más probable era que a través de ese monitor yo tendría que estar vigilando a personas privadas de su libertad,
lo cual, a pesar de lo fuerte que pueda sonar, no me importaba. Mientras me pagaran era suficiente para mí, así que le dije al hombre que aceptaba el trabajo. El hombre me llevó al otro lado de la puerta para mostrarme el resto del lugar y me preguntó mi talla de ropa, que al anochecer una persona me llevaría ropa. También me dijo que le entregara el celular, cosa que hice. En eso del baño salió la otra persona que estaría conmigo en el lugar. De inmediato noté que el tipo había estado en prisión. Esa fue mi confirmación de que en efecto lo que estaba pasando ahí era ilegal. Regresamos a la habitación principal y el hombre encendió el monitor de la izquierda. Ahí se mostraba el video de una habitación que podría describirse como un dormitorio porque tenía una cama, aunque también contaba con un televisor, un sofá, sillas, un par de mesas y bastante espacio libre. La cámara estaba colocada en una esquina alta, lo que me permitía ver casi todo el lugar, excepto los lados más distantes de los muebles. Al principio, no presté mucha atención a los detalles del entorno, ya que todo lo que noté fue a la mujer. Parecía un poco mayor que yo y era muy bonita. La primera vez que la vi, estaba acostada de lado en el sofá, en la parte de la habitación más alejada de la cámara. Pero la imagen era muy clara y podía notar que estaba durmiendo. Me incliné hacia el monitor para verla mejor. El hombre me preguntó si todo estaba bien y yo tranquilamente le dije que sí, que cualquier duda ya le preguntaría a la otra persona. El hombre se despidió y se fue. Como supuse que era el descanso del otro, pues me quedé ahí sentado frente al monitor. Era un trabajo aburrido, la verdad. Mis primeras 7 horas se me hicieron eternas. No podía moverme ni para ir al baño. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, alguien tocó la puerta de entrada. Yo me levanté y fui a preguntarle a la otra persona si podía abrir. Él me respondió que no, que él iba para allá a mostrarme cómo saber a quién abrirle y a quién no. Regresé al asiento y a los 2 minutos fue mi compañero. Él tocó la puerta por dentro de una manera particular y la persona que estaba afuera le respondió imitando el sonido. Entonces ya le abrió. Era un hombre que llevaba comida y esas cosas. También llevaba ropa para mí. No nos dijo ni una sola palabra, solo pasó a dejar todo en la sala y se fue en silencio. Yo agarré un paquete de galletas, una coca y me regresé al monitor. A las 11 en punto mi compañero fue a relevarme y me dijo que ya podía descansar, que a las 11 de la mañana fuera a cubrirlo. Lo primero que hice fue ir al baño, luego cené algo, me bañé, puse una película y luego me dormí. Cuando desperté el reloj de la pared marcaba las 9 de la mañana. Desayuné rápido, fui al baño, me di un chapuzón y me preparé unos lonches para comer durante el turno, y así era día tras día. Con el pasar de las semanas comencé a notar cosas interesantes a través del monitor. Periódicamente, un par de veces por semana durante mis turnos, hombres y mujeres con trajes extraños entraban y a la mujer la llevaban fuera de la habitación. A veces se resistía, pero generalmente se iba con ellos cabizbaja. Siempre la regresaban luego de 3 o 4 horas, y cada que regresaba ella se ponía a pintar en las paredes. Lo hacía durante 1 o 2 horas, siempre pintaba cosas raras. Supuse que lo que fuera que le estuvieran haciendo cada que se la llevaban, la tenía perturbada. Para cuando llevaba 6 meses en el trabajo, me había acostumbrado a ver que cada ciertas semanas otros entraban, le tomaban fotografías a lo que la muchacha pintaba en las paredes. La primera ocasión que sentí algo de culpa fue cuando llegaron las personas a llevársela. Ella miró directamente a la cámara y habló. Obvio, yo no podía escucharla, pero sí leí sus labios. Ella me estaba pidiendo ayuda. Por un segundo mi conciencia como que quiso hacerme clic, pero recordé que debajo de mi cama ya tenía casi 200,000 pesos en puros billetes de 500, y por más cruel que pueda sonar, yo estaba ahí para juntar dinero y eso era lo único que me importaba, así que me sacudí la culpa y fingí que no la había visto pedirme ayuda. Una semana después, al momento en que fui a cubrir a mi compañero para que tomara su descanso, le comenté que tenía algunas dudas. Él solo se me quedó viendo sin decirme nada, lo que yo interpreté que podía comentarle mis dudas. Entonces le pregunté si él sabía qué significaban todas las cosas raras que la muchacha pintaba en las paredes, por qué le tomaban fotografías a eso que pintaba.
y el por qué siempre volvían a pintar las paredes de blanco con la intención de que la mujer pintara más cosas. La respuesta que me dio no respondió a ninguna de mis preguntas. Sin embargo, fue muy clara con la situación. Él me respondió: el que estaba antes de ti hizo muchas preguntas. Si te interesa el trabajo, no hagas preguntas y solo haz tu trabajo. Ya no le dije nada, solo hice un gesto con el que le di a entender que lo que me dijo me había quedado claro. Eso que me dijo no lo interpreté como una amenaza, sino más bien como una advertencia. Me hizo considerar una cosa que hasta ese momento no había pensado, el motivo por el cual había quedado una vacante en ese trabajo. Y tomando en cuenta eso que me dijo, al parecer la vacante se dio porque la otra persona hizo demasiadas preguntas. Por una parte, yo entiendo que cuando uno se involucra en un negocio ilegal, mientras menos se sepa es mejor. Eso implica no preguntar nada, y de verdad que si yo hubiera visto que a esa mujer la golpeaban o lo que sea, para mí hubiera sido cualquier cosa, pero el interés que mostraban en lo que la mujer pintaba no era normal. Y el que yo me planteara eso solamente desató una oleada de preguntas, y así me la pasé durante las siguientes 3 semanas, haciéndome preguntas una y otra vez mientras observaba los monitores. Les podría describir algunas de las cosas que pintaba, pero la verdad, no creo que sirva de algo, porque nunca pude ni siquiera imaginar un significado. Un día, cuando yo estaba iniciando mi turno, esas personas de vestimentas raras llegaron por ella, y en esa ocasión tardaron más tiempo en regresarla. Lo sé porque yo ya sabía que cada que se la llevaban tardaban entre 3 y 4 horas en regresar. Tenía medido el tiempo porque me daba tiempo de ir al baño y de prepararme un aperitivo. Y para cuando terminaba de comer y volvía a los monitores, como mucho pasaba 1 hora con 15 minutos para verla entrar en la habitación. Pero en esa ocasión pasaron 3 horas y media hasta que la regresaron a la habitación. La mujer se veía más agotada, demasiado, tanto que cuando se fueron las personas, ella no se puso a pintar inmediatamente, sino que se durmió. Despertó 4 horas después, aunque no sé si en realidad estaba despierta. Me refiero a que se levantó y empezó a hacer cosas, pero tenía los ojos cerrados, como si fuera sonámbula. Esa era la primera vez que yo le veía que le pasaba, así que presioné el botón que era para avisar que algo raro estaba pasando. A los 5 segundos llegó mi compañero y me preguntó qué estaba pasando. Yo le dije que la mujer estaba de sonámbula. Luego le pregunté cómo sabía que yo había presionado un botón, a lo que me respondió que él tenía un celular y que ahí le llegó el aviso. Apenas le iba a preguntar sobre el celular, pero se adelantó a mi pregunta y me dijo que ese celular no era de él, sino que era del trabajo, que solo servía para 2 cosas. Una de ellas era avisar cuando se presionaba uno de los botones, y la otra era para recibir llamadas en caso de presionar el botón de que algo alarmante estaba sucediendo. El tipo sacó el celular y lo puso en el escritorio. Me dijo que si algo más sucedía y presionaba el otro botón me llamarían para confirmar que no lo había presionado por accidente. Luego se fue a bañar. Yo supuse que nadie me había comentado de ese celular, porque yo era el nuevo, muy entre comillas porque ya tenía muchos meses, pero a lo mejor el otro ya tenía más de 1 año ahí, y por eso él manejaba ese celular. Seguí mirando la pantalla y entonces vi cómo la mujer se mordió el brazo, arrancándose un pedazo de carne, y con la sangre que le salía empezó a pintar las paredes. Inmediatamente presioné el otro botón. No pasaron ni 2 segundos cuando sonó el celular. Contesté. La voz del otro lado no era la de la persona que me había contratado, era otra persona. Esa persona me preguntó qué era lo que estaba pasando, le dije, y entonces esa persona me indicó que apagara el monitor y que si faltaban menos de 2 horas para que terminara mi turno, que ya podía irme a descansar, que dejara el monitor apagado y que ya mi compañero lo encendiera al tomar su turno. Yo le dije a la persona que estaba bien y terminó la llamada, pero por supuesto que yo no apagué la pantalla. Sabía que algo iba a pasar, algo importante, así que fui primero a asegurarme que mi compañero siguiera en el baño. Pero yo necesitaba saber cómo cuánto tiempo se iba a tardar en salir, así que le dije que necesitaba ir al baño, que no era urgente, pero que si podía apurarse un poco se lo agradecería. Él me respondió que en 10 minutos estaría afuera.
Eso significaba que yo tenía menos de 10 minutos para estar viendo el monitor con la esperanza de que algo sucediera antes de tener que apagar el monitor para que mi compañero no me descubriera mirando algo que no debía ver. Pasaron 5 minutos y nada sucedía. La mujer seguía desangrándose mientras pintaba las paredes. Entonces, a la habitación entraron 3 sacerdotes, los 3 con un libro en la mano que yo supongo que era la Biblia. Los sacerdotes abrieron los libros y creo que empezaron a rezar. Estaban leyendo los libros mientras rodeaban a la mujer. Ella dejó de pintar en cuanto ellos abrieron los libros. De hecho, parecía que quería atacarlos, pero no podía. Todo era muy raro. Los sacerdotes se fueron acercando cada vez más a ella mientras la iban acorralando hacia una esquina que quedaba fuera de la visión de la cámara. En cuanto los sacerdotes y la mujer salieron de mi vista, apagué el monitor y corrí a abrir el refrigerador y tomé un refresco. A los 5 segundos salió mi compañero del baño. Él me vio agarrando la puerta del refrigerador con una mano mientras en la otra tenía una coca. Yo en cuanto lo vi cerré el refri, dejé la coca en la mesa y me metí al baño. Obvio no tenía ganas de hacer nada, solo hice tiempo. Cuando salí mi compañero me preguntó qué había pasado y dónde estaba el celular. Le dije que presioné el otro botón y que me llamaron para decirme que apagara el monitor y que el celular estaba allí cerca del monitor. Él exhaló y dijo algo así, como que ya había pasado casi un año desde la última vez que había sido necesario apagar el monitor. Yo aproveché para preguntarle cuánto tiempo tenía él viviendo ahí, trabajando frente al monitor. Me respondió que tenía 2 años y medio y que se quedaría 3 meses más y luego renunciaría. Eso me pareció demasiado tiempo. Yo también ya tenía algunos meses, pero ni loco tenía pensado quedarme años encerrado sin salir a ninguna parte. Yo no tenía familia, ni novia, ni nada, pero aún así, casi 3 años sin salir de ahí me parecía una cantidad de tiempo abrumadora. Lo que me dijo fue que estuvo 9 años en prisión y que cuando salió su esposa se había ido con otro, a sus hermanos los habían matado. Su madre había fallecido por cáncer y su padre no había podido soportarlo, así que se quitó la vida. Él solamente estaba esperando juntar 1 millón de pesos para irse a otro país. Me pareció una historia muy cruel y muy triste. Yo aproveché que habíamos entrado un poco en confianza y así como que no queriendo le pregunté qué había pasado la última vez que tuvieron que apagar el monitor. Él se me quedó viendo muy serio y me respondió. La mujer comenzó a flotar. Yo no le dije nada. No tenía palabras, no tenía idea de cómo se supone que debía reaccionar. Solo abrí el refresco que había dejado sobre la mesa y le di un trago. A las 11 de la mañana del día siguiente, cuando comenzó mi turno, vi que la mujer ahora estaba en una silla de ruedas. Estaba en el centro de la habitación mirando fija y directamente hacia la cámara. No sabría explicarlo, pero esa mujer sabía que yo la estaba viendo. Pero ya no pedía ayuda, solo estaba ahí, mirando triste, asustada. Renuncié 3 semanas después, ya había juntado suficiente dinero para poner un negocio y olvidarme de tener que trabajar para alguien más. No tengo idea de qué demonios le pasaba a esa mujer. Ruta. Trabajo manejando autobuses para una empresa muy conocida en México. Me resguardo el nombre por obvias razones. No puedo decir mi nombre ni el de ningún compañero involucrado, y no es tanto porque la empresa me vaya a despedir o algo, es simplemente por privacidad. Mi trabajo consiste en manejar autobuses que van a diferentes partes de México. A lo mejor esta aclaración sobra, pero es que trabajar en una empresa de autobuses no significa necesariamente ser conductor. En mi caso sí, pero en las empresas de transporte también trabajan guardias, personal de limpieza, gente de oficinas. Por eso hago la aclaración de que soy conductor de autobuses. Donde yo trabajo, cada conductor tiene un autobús específico. Eso no significa que siempre tengamos la misma ruta. Las rutas solo las tenemos fijas durante 24 horas. Al pasar esas 24 horas nos cambian la ruta. En mi empresa ha habido accidentes graves, algunos donde la gente solo se lastima y otros donde solo hay daños materiales y por supuesto también han ocurrido accidentes donde personas han perdido la vida.
Gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado que se me muera un pasajero. Sí he estado en una carambola en carretera, pero más allá de unas pocas lesiones, siempre he salido bien librado. En los años que llevo trabajando en la empresa, me han cambiado el autobús 5 veces. La última vez que me cambiaron el autobús fue hace 3 años. La historia que voy a contar me sucedió en el 2018. El autobús que traía en ese entonces se descompuso por un problema de fábrica. Me dijeron que no trabajaría por una semana. Después de pasar esa semana, me informaron que mi autobús estaba tan dañado que tuvieron que devolverlo a la fábrica. Así que me asignarían otro autobús, pero tendría que esperar otra semana más. Para mí estaba bien porque en realidad eran como vacaciones pagadas, no podía quejarme. Pasó esa otra semana y me dijeron que no habían conseguido el autobús que estaban esperando, pero que ya les urgía que yo regresara a ruta, así que me proporcionaron un autobús que era un poco más viejo que el mío. El autobús que me dieron lo acababan de arreglar y estaba listo para usarse. Yo me llevaba bastante bien con la persona encargada de revisar los camiones cada día antes de salir a ruta. Así que si él me decía que el autobús estaba bien, era porque lo estaba, así de simple. Empecé a preparar lo último antes de que comenzaran a subir los pasajeros. Luego ya fui a firmar la ruta. Me habían coordinado un viaje largo esa noche. Eran alrededor de 1400 kilómetros, con escalas por supuesto. Un viaje así de largo implica que vamos 2 conductores. Esto porque, tomando en cuenta cualquier cosa que pueda suceder en carretera, es un viaje que se puede extender hasta las 18 horas o incluso más. Por eso vamos 2 conductores. Dividimos el viaje en 4 tramos. Uno maneja el primer y el tercer tramo, y el otro maneja el segundo y el último tramo. De esa manera ninguno de los dos manejamos cansados y el viaje se puede realizar de manera mucho más óptima, pero sobre todo más segura tanto para nosotros como para los pasajeros. Recuerdo claramente que yo inicié el viaje mientras mi compañero descansaba el primer tramo, ya que él literalmente acababa de terminar un viaje de 6 horas. Todo parecía normal al principio, pero conforme avanzaba la noche, empecé a sentir algo extraño, un miedo que no podía explicar. Aunque mi trabajo tiene sus riesgos, especialmente en algunas carreteras, siempre había confiado en mis habilidades y en mi vehículo, sintiendo la seguridad necesaria para mi labor. Claro que no iba en mi autobús. Pensé que tal vez ese era el motivo. Para relajarme, puse música y me concentré en el camino. Había recorrido algunos kilómetros cuando una señora me interrumpió. Estaba de pie en el pasillo quejándose de que hacía mucho calor en la sala de pasajeros. Al revisar el termómetro digital que usamos para controlar la temperatura, me sorprendió ver que marcaba mucho más de lo recomendado. Asumí que había sido un error mío y le aseguré a la señora que lo solucionaría. Eso fue raro porque sabía que había ajustado correctamente el termostato antes de iniciar el viaje. Ajusté el termostato y el viaje siguió. Los pasajeros dormían y la carretera estaba tranquila. De repente, al mirar por el espejo, vi a una persona de pie en el pasillo. Al principio creí que era un reflejo, pero luego vi claramente una sombra negra. Esta figura parecía mirarme fijamente, aunque debemos mantener la vista al frente. Cada vez que miraba el espejo, la veía ahí. Me pareció que se acercaría a pedir algo, pero al revisar el termostato, la temperatura estaba correcta. Encendí brevemente las luces del autobús por si necesitaba acercarse, pero al hacerlo, la figura desapareció. No suelo asustarme fácilmente, por lo que traté de convencerme de que era el cansancio. No me refiero a que la carretera me estuviera cansando, sino que como acababa de regresar de unas vacaciones de 2 semanas, en las que no conduje, pues el cuerpo se desacostumbra muy rápido. A pesar de que no había llegado mi hora de descanso, decidí parar y despertar a mi compañero para que tomara el volante. El compañero que me estaba acompañando ya lo conocía bastante bien, por eso tuve la confianza de decirle que me cubriera a pesar de que todavía no era su turno. Obviamente me preguntó el motivo de querer cambiar de una vez y le dije que tenía una sensación rara y eso me estaba distrayendo. Él mencionó que también había sentido algo extraño y no había podido dormir bien, pero que se encargaría de terminar ese tramo y el siguiente, y luego me despertaría para que continuara yo el tercer tramo. Ya hicimos el cambio, y aunque yo no tenía sueño, traté de dormirme para estar listo para el siguiente turno.
Al cerrar los ojos, sentí una presión sobre mí, similar a lo que algunas personas describen como la sensación de tener algo o alguien encima. No podía ver nada, hablar o moverme, como si hubiera perdido la circulación en mi cuerpo. Ya saben, lo típico de que se te sube el muerto. Después de un rato, la sensación empezó a desvanecerse. Pude moverme de nuevo y decidí no llamar a mi compañero, pensando que quizás había sido parte de un sueño. Unas horas más tarde me desperté sobresaltado por un frenazo brusco del autobús. Yo me levanté para ir a ver lo que había pasado. En eso, mi compañero se orilló. Ya que llegué con él, le pregunté qué había sucedido y me comentó que un idiota le había invadido el carril. Revisé la ruta, faltaban como 60 kilómetros para terminar el segundo tramo, así que le dije a mi compañero que ya se fuera a descansar. Y yo me preparé para continuar el viaje, a pesar de que durante los primeros kilómetros todavía me estuve sintiendo algo incómodo. En menos de una hora ya estaba amaneciendo y con la salida del sol la atmósfera se sintió diferente y el resto del viaje transcurrió sin problemas. Ya en la central, como había sido un viaje bastante largo, nos dieron 3 horas para descansar antes de hacer el viaje de regreso. Nos dirigimos a los dormitorios y pudimos descansar. Nos levantamos con el tiempo justo para comer algo y para ir al baño. Entonces ya fuimos a firmar los papeles de la ruta para que los pasajeros comenzaran a subir al autobús. Los pasajeros subían al autobús tranquilamente. De pronto sentí una palmada en mi espalda. Un colega, otro conductor, me saludó y comenzó a hablar sobre el autobús que estaba a punto de manejar. Me dijo que ese autobús había sido el que su amigo conducía hasta el día de su accidente. Eso me causó un escalofrío y sentí miedo, aún más cuando me enteré de los detalles. Me contó que ese autobús había tenido un accidente grave, donde varias personas fallecieron, incluyendo al conductor, que era su amigo. El autobús chocó contra un tráiler que estaba mal estacionado y sin luces en la carretera. 9 personas murieron en ese accidente. No sabía qué hacer o qué decir después de escuchar esa historia. Luego ese conductor me dijo: «Pero no te preocupes, un tío de mi amigo era sacerdote. Cuando hicieron las reparaciones, yo convencí a la empresa de que lo llevaran para que bendijera el autobús, así que Dios lo está cuidando, no te preocupes». Y se fue ese conductor. Faltaban solo 3 pasajeros de abordar, así que subí y le comenté a mi compañero lo que me acababan de decir. Él, como era muy católico, me dijo que si un sacerdote le había hecho una bendición, entonces todo estaba bien. Pero yo me quedé pensando en ello mientras comenzábamos el viaje. Todo transcurría con normalidad al principio. Mi compañero estaba conmigo en la cabina y los pasajeros estaban en lo suyo. Hablábamos de temas diversos y el autobús funcionaba sin problemas. Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando por alguna razón absurda pasó algo que no debería suceder, porque literalmente es imposible que suceda. Todos los puertos de los audífonos dejaron de funcionar, y en su lugar todas las pantallas de los pasajeros empezaron a sacar mucho volumen. Eso es imposible porque las pantallas no tienen bocinas. Mi compañero fue rápido con los pasajeros, se disculpó y les comentó que lo mejor era apagar las pantallas. De todas maneras, el autobús tenía internet, así que podían utilizar sus celulares. Ya que mi compañero atendió la situación, regresó a la cabina y reportó lo sucedido por la radio. Los de control de tráfico pensaban que estábamos bromeando. No podían creer lo que les habíamos dicho. Después de un rato, mi compañero fue a descansar y yo continué manejando. Pero cosas extrañas comenzaron a suceder en el autobús. Las luces del pasillo parpadeaban y el termostato variaba la temperatura sin explicación. No eran cambios muy bruscos. Nunca hizo calor en el autobús, pero yo veía cómo los dígitos del termostato se movían solos. Pensé que podría ser un problema eléctrico, pero sabiendo la historia del autobús, todo se sentía mucho más escalofriante. En un momento, cuando ya faltaba poco para que mi compañero tuviera que cubrirme, vi una figura parada en el pasillo del autobús. No se movía, simplemente estaba ahí, en medio del pasillo, observándome. Era impresionante. No parecía desvanecerse, sino que permanecía firme. Continué manejando hasta que llegó mi turno para descansar.
Cambiamos y me fui a recostar. No lograba dormir, así que saqué mi celular y comencé a buscar información sobre el accidente del autobús. Encontré detalles e imágenes del suceso. El autobús no había quedado tan mal porque, según decía ahí, el conductor había alcanzado a girar un poco el volante un instante antes del impacto. Por lo tanto, los únicos que recibieron el golpe directo fueron el conductor y los pasajeros que iban hasta adelante. Cuando el autobús impactó, se podría decir que medio rebotó y se giró al lado contrario. No se volteó, sino que dio medio giro sobre la carretera y quedó de lado obstruyendo todos los carriles. Los pasajeros que no iban en la parte del frente y que llevaban puesto su cinturón de seguridad solamente fueron movidos con fuerza. En las imágenes se podían ver manchas de sangre en las cortinas de los primeros asientos. Apagué mi celular y mejor traté de dormir. Me desperté justo cuando faltaban unos pocos minutos para que fuera mi turno. El resto del viaje hasta llegar a la central pasó sin ningún imprevisto. Al llegar, los pasajeros descendieron y retiraron sus maletas. Estábamos a punto de entregar el autobús al taller cuando mi compañero me llamó con urgencia. Había un señor en el asiento 34 que no despertaba. Se veía inmóvil y pálido. Bajé rápidamente para pedir ayuda a la Guardia Nacional, porque en esas fechas eran ellos los que estaban encargados de la seguridad de la central. Ellos intentaron reanimarlo sin éxito. La situación escaló rápidamente con la llegada de la policía y una ambulancia. Después de examinarlo, confirmaron que el señor había fallecido hace horas. La policía se hizo cargo del autobús para investigar la muerte del pasajero. Mi compañero y yo nos quedamos impactados. El autobús estuvo retenido por cerca de 15 días. Yo descansé 3 o 4 días hasta que mi unidad ya estuvo lista y pude continuar trabajando en mi autobús. En cuanto al autobús que fue retenido, la verdad, le perdí todo seguimiento al caso. La verdad no sé qué pensar al respecto de todo eso. Por una parte está el hecho de que ese autobús ya había estado en un accidente donde hubo muertos, además de que un sacerdote había ido a darle una bendición antes de que lo pusieran de nuevo en circulación. Luego están todas las cosas raras que estuvieron pasando, como lo del termostato, las luces, lo imposible que pasó con el sonido de las pantallas. Hay que sumarle que tanto mi compañero como yo estuvimos sintiendo cosas raras durante el viaje de ida, también un poco durante el viaje de regreso, y la sombra que yo estuve viendo. No tengo idea de si todo eso está relacionado con la muerte del hombre. Tal vez sí, tal vez no, quién sabe, pero definitivamente fue una experiencia muy extraña. La tienda. Durante algunos años trabajé como asistente en el Departamento de Prevención de Pérdidas. Desconozco cómo lo manejen otras empresas de autoservicio. El Departamento de Prevención de Pérdidas se encarga de supervisar a todos los empleados de todos los departamentos, incluyendo jefes y gerentes. También hay que supervisar a los proveedores y a los clientes. Una cosa que quiero comentar es que durante 3 años que estuve en la sucursal allá en México, las pocas veces que estuve de noche, me tocó ver algunas cosas, vamos a decir raras, como frutas que salían volando de las estanterías, alarmas que sonaban cuando no había nadie cerca, gavetas de línea de cajas que se abrían aunque tenían llave, lockers que se agitaban como si un gato estuviera encerrado dentro, sombras que pasaban por encima de los anaqueles, cosas así. Y aunque por alguna razón absurda yo pensaba que esas eran cosas que solamente pasaban en México, resultó que no. Cuando empecé con el turno nocturno en la sucursal de allá de Estados Unidos, también vi cosas, y la verdad, cosas mucho más inquietantes. La primera vez que noté algo raro fue con los baños de los empleados, ubicados en las esquinas traseras de la tienda. Estos baños tienen luces con sensores de movimiento. Un día vi que la luz de uno se encendía, aunque solo había otras 2 personas relativamente cerca de esa área, pero no estaban como tal ahí en los baños. Me acerqué, golpeé la puerta, pero al no recibir respuesta, la abrí y encontré el baño vacío. No le di mucha importancia. Luego ocurrió otro incidente menor. En nuestro trabajo, los artículos más caros llevan un dispositivo de seguridad llamado tortuga, que suena si alguien intenta sacar el artículo sin pagar. Una noche oí la alarma de una tortuga.
Busqué de dónde venía y descubrí que era un taladro que estaba oculto debajo de otros y de una exhibición. Mientras trataba de llegar a él, otro dispositivo cercano también comenzó a sonar. En ese momento me di cuenta que no tenía sentido que estuvieran sonando las tortugas, porque lo que activa ese sonido de alarma es que los productos pasen por las paletas de sensor que están cruzando línea de cajas y en las puertas tanto de acceso como de salida, así que las tortugas no debían estar haciendo ruido. Durante 2 semanas no ocurrió nada más, y dejé de pensar en esos incidentes. Consideré que los sensores estaban defectuosos. En otra ocasión, eran cerca de las 2 de la mañana y me dirigía hacia el área de eléctricos. Fue entonces cuando vi algo sorprendente. Honestamente, me quedé parado ahí, por 1 o 2 minutos, tratando de entender lo que estaba viendo. A lo largo del pasillo, había una especie de sombra que tenía un poco la forma de un brazo. No era algo sólido, se notaba que era una sombra, pero aún así era la sombra de un brazo, cosa que no tenía sentido. Esa sombra salía de debajo de los estantes, se movía como si alguien estuviera buscando algo. Preferí darme la vuelta e ir a hacer otra cosa. Ya en la mañana, como a las 6:30 que llegó el jefe de departamento, le comenté lo que había visto. Su respuesta fue sorprendentemente tranquila. Me dijo que no me preocupara y que mantuviera distancia porque esa sombra podría intentar agarrarme. Me quedé muy sorprendido por la manera tan despreocupada en que me lo dijo. Traté de sacarle un poco más de información y aunque se me hizo evidente que no quería hablar al respecto, sí logré sacarle algunos datos, como que esa sombra no era detectada por las cámaras. Y también me dijo que una ocasión uno de los trabajadores aseguró que esa sombra le había jalado el pie y lo tumbó contra el suelo causándole una fractura en el brazo. Después de eso no habló más sobre el asunto y me pidió que dejara de preguntar. Pude notar que hablar de eso lo incomodaba. Obviamente, yo necesitaba averiguar más sobre esa sombra, así que empecé a preguntarle a los otros trabajadores, a los que iban de salida cuando yo iniciaba turno, a los que estaban en el turno de la noche y a los que llegaban en la mañana para la apertura de tienda. De todos a los que les pregunté, hubo como 25 personas que me dijeron que ellos habían visto esa sombra parecida a un brazo. Uno del Departamento de Integridad me dijo que a él casi estuvo a punto de agarrarlo esa sombra, pero que pudo esquivarlo. Dejando un poco de lado esa sombra, como todos sabrán, las tiendas están divididas por áreas y departamentos. Eso de la sombra pasó en el departamento de Hágalo usted mismo, pues en el mismo departamento, pero en el área de hogar y jardín, vive algo. Lo primero que pensé fue que eso era un duende o un chaneque, pero platicándolo con otros trabajadores, lo que ellos dicen es que se trata de un gnomo, específicamente un gnomo de jardín, y que le gusta vivir ahí porque todo el año hay cosas de jardín. Nadie nunca lo ha visto, pero lo hemos escuchado. Siempre se está moviendo, lo escuchamos correr por encima de los anaqueles. A esa cosa le gusta desordenar las estanterías y tirar objetos. Esto les causaba trabajo extra a los del departamento, lo que les parecía especialmente molesto durante las noches. En una ocasión mientras tomaba mi hora de comida, lo cual es a la 1 de la mañana, cuando por las cámaras vi que algo había derribado decoraciones inflables que se exponen cerca de la entrada, la cual por cierto no está tan lejos de jardinería. Pero eso no es todo, siempre se está riendo. No es una risa fuerte o malvada, sino más bien una risita o una risa sofocada, como si le causara gracia el saber que no podemos verlo, como si eso le pareciera divertido, como si estuviera jugando con nosotros. Esta risa comienza en cuanto entras al centro de jardinería y no se detiene hasta que te vas. Y siempre suena detrás de ti o a tu lado, a veces tan cerca que puedes sentir su aliento, pero cuando te das vuelta, no hay nada. A veces, su risa parece venir del otro lado del centro, y es en esos momentos cuando tienes que estar más atento, porque eso significa que te va a lanzar cosas como piedras o trozos de goma, cualquier cosa que pueda agarrar. Afortunadamente, no tiene buena puntería, pero si te golpea, entonces su risa se intensifica. Decirle que pare no ayuda, solo lo incita más. Lo mejor que podemos hacer es simplemente ignorarlo. Ese gnomo de jardín, asumiendo que es eso,
procura ser silencioso cuando hay más de 2 personas en el área. Aún así lo han podido escuchar cuando corre o escala por los anaqueles. La presencia de esa cosa en el centro de jardinería, a pesar de que es algo inofensivo, no deja de ser inquietante. En una ocasión que íbamos a tener visita del gerente regional, habíamos más gente de lo común en el turno nocturno. Esa semana no me tocaba a mí, pero el jefe del departamento me dijo que lo mejor era que estuviéramos 2 en la noche, precisamente porque iba a haber más gente de lo habitual. Al llegar la hora de comida, a la 1 de la madrugada, en lugar de ir al comedor de empleados, todos fuimos al área de Hot Deli, porque el gerente había programado para el turno a 2 personas de ese departamento para que prepararan una cena para todos los que estarían esa noche. El área de Hot Deli está prácticamente en la entrada principal. De hecho, los ventanales que están frente a las mesas donde te sientas a comer tienen vista directa al estacionamiento. Estábamos todos ahí, algunos ya cenando, otros yendo por refrescos y algunos formados para recibir el plato de la cena cuando alguien por alguna razón miró hacia afuera. Se dio cuenta que todo se estaba nublando, mientras relámpagos brincaban entre las nubes como si fuera a soltarse una fuerte tormenta, cosa que acá en Estados Unidos suele tomarse muy en serio. Eso era bastante raro porque estábamos en pleno verano y no hay tormentas en verano. O a veces sí, pero nadie sabía que se hubiera anunciado ninguna tormenta en esos días. Hubo un momento en que las nubes ya no eran grises, sino completamente negras, lo que de verdad nos preocupó mucho, pero al final el cielo se despejó y no pasó nada. Lo más raro de todo fue que esa situación tan extraña solo se había visto en los alrededores cercanos de la tienda, como si esas nubes con los relámpagos grises hubieran aparecido sobre la tienda y luego hubieran desaparecido. No quiero sonar muy exagerado, pero nubes tan densas no aparecen de la nada. Esas cosas se desplazan y van absorbiendo a otras nubes hasta que se hacen muy espesas, pero en el resto de toda la ciudad el cielo había estado perfectamente despejado toda la noche, así que fue algo que quedó sin explicación. Eso pasó y cuando me volvió a tocar el turno nocturno, una noche mientras hacía el recorrido que se debe hacer cada 2 horas, al estar pasando por la línea de cajas, vi algo. Los pongo en situación. En cada punto de línea de cajas hay puertas de vidrio que están al exterior. Esas puertas obviamente se cierran con una cortina metálica al exterior y se puede ver el estacionamiento a través de las puertas. Entonces, al estar cerca de una de esas puertas y mirar hacia afuera, noté a una figura en el estacionamiento. Era un hombre alto y corpulento, vestido con un abrigo oscuro y largo. Me comuniqué con el guardia que estaba en el estacionamiento para comentarle de esa persona que yo estaba viendo a través de las puertas de cristal. El guardia me dijo que no había nadie parado afuera. Yo le repetí que justo lo estaba viendo, pero él insistió en que no había nada. No quise discutir, así que le di la orden de que se acercara con el vehículo. El guardia se acercó y en cuanto apuntó las luces largas al lugar donde yo estaba viendo al hombre, la figura desapareció como si nunca hubiera estado ahí. 4 días después volví a ver a la misma silueta, pero ya no fue en el estacionamiento, sino que fue en la parte trasera de la tienda. Yo estaba en los monitores y fue ahí que vi la silueta. No estaba haciendo nada. Solo estaba ahí de pie en el patio trasero. Le estuve observando como por 5 minutos y entonces se desvaneció. Luego de eso pasaron varios meses sin ningún incidente importante como para mencionarlo, hasta que llegó el Black Friday. Para ese momento ya no tenía fijo el turno de la noche. Ya nos lo estábamos rotando entre los 6. El único que no agarraba el turno nocturno era el jefe. Y por cuestión de rotación de turnos entre nosotros, a mí me tocó el turno nocturno durante la semana del Black Friday. El turno de la noche comienza a las 11 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Pero yo, como tenía que cruzar el puente, pues hacía mi tiempo medido contemplando que pudiera haber mucha fila, entonces solía llegar a la sucursal entre las 10 de la noche y las 10:30. El cierre de la tienda solía hacerse alrededor de la medianoche, dependiendo de la cantidad de clientes. Esto que voy a contar pasó antes del cierre.
En la parte trasera de la tienda tenemos una plataforma de carga donde se almacenan los artículos que aún no se han colocado en los estantes o que están esperando a ser recogidos por los clientes. Debido a que se aproximaba una tormenta, el viento era fuerte esa noche y hacía que las puertas enrollables de la plataforma golpearan. No era un ruido demasiado alto, así que no le presté mucha atención. Sin embargo, estaba cerca de la última de las 3 puertas cuando un golpe particularmente fuerte me hizo saltar. Me quedé quieto por un momento. Entonces, otro golpe sonó desde la puerta del medio. No creía que fuera el viento, ya que se formaban abolladuras en las puertas debido a los golpes. El ruido era tan fuerte que tuve que cubrirme los oídos, y cesó así de la nada. Ya en la mañana, antes de pasar el turno al jefe, fui a revisar la puerta desde fuera, y tenía unos rasguños que parecían de oso. Claro que en esa ciudad no había osos de ningún tipo. 7 semanas después me volvió a tocar el turno de la noche. No recuerdo si esto fue un miércoles o un jueves. Lo que sí me acuerdo es la hora, que eran las 5 de la mañana. En esa hora, ahí estaba yo, revisando la cantidad que había de cartón y de playo. Escuché un sonido suave. Al principio no lo identifiqué porque era muy bajito. Luego escuché una voz, la de una niña. Con nerviosismo dije hola, y entonces desde la parte de atrás de la compactadora me respondieron un hola. Entonces de allá atrás salió volando un pájaro negro. No sé si otras aves puedan imitar los sonidos como los cotorros. Yo apostaría a que solo los cotorros son las aves que pueden imitar las voces de las personas. Fue por eso que me pareció tan escalofriante que ese pajarraco me hablara con voz humana. Y si lo piensan, aunque ese hubiera sido un pájaro normal, no hace sentido que el sonido que emitiera fuera la voz de una niña. Eso sí no lo veo normal en ningún caso. Esa misma semana, en una ocasión que estaba en el área de plomería, estaba haciendo un inventario parcial a uno de esos productos. El punto es que estaba ahí cuando una caja cayó detrás de mí. Al mirar hacia arriba, vi al pájaro negro que me habló con voz de niña. No es que fuera un pájaro que se le pareciera, era el mismo pájaro, era idéntico. Ese me estaba mirando fijamente. La verdad, me intimidaba con sus profundos ojos, así que tal vez fue una idea tonta, pero a mí se me ocurrió hablarle al pájaro. Suena ridículo, pero le grité preguntándole qué quería y por qué me molestaba. Me quedé completamente helado cuando el pajarraco me respondió, «Te miro». No es que hiciera un sonido que se asemejara como para que yo entendiera eso. Esa cosa me habló. Yo escuché claramente que dijo, «Te miro». Hijo fallecido. Mi hijo de 18 años se quitó la vida. Él estaba solo en su habitación cuando lo hizo. No pienso dar detalles al respecto. Mi esposa fue la que lo encontró, sufrió un impacto emocional brutal. Su mente eligió no enfrentar la realidad. Su mente literalmente se fue. Eso me dijeron los médicos. Ni siquiera la llevé al funeral porque ella no recordaba que nuestro hijo había muerto. Su memoria, hasta antes de ese día, estaba perfecta. No fue como que ella quedó loca o paranoica. Simplemente ella no generaba nuevos recuerdos. Para ella todos los días eran un día antes de la muerte de nuestro hijo. Llegó un punto en que yo ya no podía tenerla en casa porque yo ni siquiera podía estar de luto, porque ella no estaba consciente de la muerte de nuestro hijo, así que tuve que internarla en un hospital psiquiátrico. Yo iba a verla cada día, de lunes a domingo. Ella no sufrió que la dejara ahí porque cada mañana, al despertar, ella creía que era su primer día en ese lugar. Y tanto yo como los doctores le decíamos que solamente estaría ahí 2 días. Así que a pesar de que habían pasado 3 años, para ella siempre faltaban 2 días para salir. Esos primeros 3 años se mantuvo perfectamente bien, ni siquiera estaba medicada. Pero una tarde, justo en el aniversario luctuoso de nuestro hijo, me avisaron que había sufrido un ataque que la dejó catatónica. Cuando llegué al psiquiátrico, pregunté qué había provocado el ataque. El doctor me comentó que las enfermeras le dijeron que mi esposa, al parecer, recordó el momento en que encontró a nuestro hijo sin vida. Pero el recordar verlo así no fue lo que la afectó, porque ella se puso a gritar que algo había estado junto a nuestro hijo en su habitación cuando eso sucedió.
Ella recordaba haber visto algo junto al cadáver de nuestro hijo, y eso fue lo que la hizo tener un ataque. Después de regresar de visitar a mi esposa me encontré solo en la casa. Se sentía fatal. Mis pasos parecían resonar demasiado fuerte en mis oídos. Había decidido entrar al cuarto de mi hijo por primera vez desde lo sucedido. No podía evitar estar pensando en lo que las enfermeras dijeron que mi mujer se puso a gritar. Apenas iba a subir las escaleras cuando alguien tocó la puerta. Fui a abrir. Era una amiga, una vieja amiga que años atrás también había perdido a una hija. Ella se había vuelto budista porque luego de que falleció su hija, ella terminó sufriendo una profunda depresión y ansiedad, lo que es normal. Esta amiga había venido a tratar de ayudarme en algo, no había tenido la oportunidad de asistir al funeral y quería decirme unas palabras. Estábamos platicando cosas muy personales cuando yo le dije que no entendía por qué Dios permitía que alguien tan joven, que nunca le hizo mal a nadie, permitía que se le metiera en la cabeza la idea de quitarse la vida. Entonces mi amiga me dijo que una vez el Buda conoció a una mujer afligida por la muerte de su hijo. Desesperada, le pidió al Buda que lo resucitara. El Buda le propuso que ella le traía un grano de arroz de una casa donde no tuvieran un difunto. Él resucitaría a su hijo. La mujer buscó sin éxito en todas las casas porque todos habían sufrido alguna pérdida. Y fue así que la mujer entendió que la muerte afectaba a todos sin importar nada más. Le agradecí la intención y ya nos despedimos. Fui a la cocina, me tomé un jugo y entonces volví a lo que estaba antes. Así que subí las escaleras y fui al cuarto de mi hijo. Respiré hondo y empujé la puerta. Lágrimas brotaron en mis ojos. Inhalé durante un largo momento, parpadeando rápidamente para intentar despejarlos. Vi sus cuadernos en un estante en la esquina. Me acerqué, revisándolos hasta que encontré uno que nunca antes había visto. Estaba hasta abajo de varios, así que lo agarré. Al pasar a la primera página, vi un dibujo de mi hijo durmiendo mientras algo horrendo con piel derretida y ojos brillantes yacía a su lado. Esta abominación miraba directamente a mi hijo con ojos sin párpados y sonreía. En la parte superior de la página estaba escrito en letras grandes y tajantes: «El ángel de la muerte duerme a mi lado». Salí de la habitación de mi hijo y me fui a la sala. Estaba sentado en el sofá, mirando el cenicero vacío sobre la mesa. Suspiré mientras el diario de mi hijo yacía en la mesa frente a mí. Reuniendo valor, lo abrí y continué leyendo. Ella viene en diferentes formas. Había escrito, y eso era casi lo último que había escrito en todo el diario. Todas las demás páginas tenían dibujos. Había un dibujo de una camioneta. Sus faros parecían ojos cubiertos de cataratas mirando fijamente. En su interior, dientes colgaban del techo, goteando saliva. Más colmillos afilados como navajas sobresalían del suelo. Pasé a la siguiente página. Ahí había una abominación flotando sobre el suelo. Tenía alas gigantes extendiéndose a ambos lados de su cuerpo como las de un murciélago, espinosas y afiladas, enmarcadas con huesos estrechos y curvos. Llevaba una túnica negra brillante y docenas de anguilas o serpientes crecían de su cráneo. Cada una de ellas tenía ojos blancos muertos y colmillos afilados goteando. Seguí pasando las páginas, encontrando imágenes cada vez más perturbadoras. Finalmente, llegué a la última página. Vi lo que podría haber sido un autorretrato de mi hijo, pero todo parecía equivocado. Sus dientes estaban pintados de negro, sus ojos brillaban como plata pulida. Esa noche no pude dormir. Me pasé las horas caminando de un lado a otro, viendo la televisión y mascando chicle de nicotina. Deseaba mucho fumar un cigarrillo. A las 2 de la mañana escuché un ruido fuerte en la puerta principal. Me sobresalté, haciendo que mi vaso de agua se rompiera en el suelo. Sonaba como si alguien estuviera golpeando la puerta con un martillo grande. La madera se doblaba hacia adentro como si fuera de cartón. Otro golpe se escuchó, creando grietas profundas en la puerta. Me levanté del sofá y corrí escaleras arriba. Un minuto después, el tercer golpe resonó mientras la puerta se hacía añicos. Me quedé sin aliento. La voz de mi hijo se escuchó, sonando enferma y dañada. Su voz sonaba distorsionada y escalofriante, pero aún así reconocí que era la de mi hijo. No respondí.
Me escondí en el dormitorio con la puerta cerrada con llave. Escuché pasos pesados y lentos en el primer piso, buscando algo. Lo que fuera que estuviera imitando a mi hijo comenzó a subir las escaleras. Finalmente, llegó al otro lado de la puerta. Mi hijo habló de nuevo, sonando aún más enfermo. Algo golpeó la puerta con fuerza, como si hubieran lanzado un yunque contra ella. Sabía que otro buen golpe la rompería por completo. De repente, la puerta se rompió hacia adentro, cayendo astillas de madera sobre mí. En la oscuridad vi a mi hijo, pero sus ojos estaban blancos, cubiertos de cataratas, y sonreía mostrando dientes negros. Entró lentamente. De pronto, corrió hacia mí con la boca demasiado abierta, como si los tendones de su mandíbula estuvieran cortados. El olor a carne podrida se volvió abrumador. Él chocó contra mí a toda velocidad y caí de espaldas. Él se lanzó encima, intentando morderme. Traté de resistir su fuerza, pero era demasiado. Cuando estaba a punto de morder mi cara, no sé qué pasó que todo se movió y yo estaba parado en las escaleras. No entendía qué había pasado, entonces alguien tocó la puerta. Yo seguía sin poder reaccionar, pero como siguieron tocando la puerta, bajé las escaleras y abrí. Era mi amiga, la que se había hecho budista luego de perder a su hija. Yo me le quedé viendo raro, sobre todo porque cuando abrí la puerta me di cuenta que todavía era de día, no entendía nada. Ella notó que yo estaba medio raro, me preguntó sobre eso, y le dije que eso ya lo había pasado. Ella como que no me creyó, entonces le conté la historia que ella me había contado, la del Buda con la mujer que había perdido a su hijo. Ella se quedó pensando y me dijo que era la primera vez que hablaba con alguien que había tenido un déjà vu. Lo que me recomendó fue que no hiciera lo que había visto en mi déjà vu, que mejor, en lugar de ir al cuarto de mi hijo a encontrar ese cuaderno tan oscuro, que mejor la acompañara a comer algo. Le hice caso. Ya al día siguiente, como yo seguía muy pensativo, decidí pagarle a alguien para que limpiara el cuarto de mi hijo, que guardara todo en bolsas y todas las bolsas en cajas. Ya cuando esa persona terminó de guardar todo, cuando ya le estaba pagando, le pregunté si había visto un cuaderno con tales características y me respondió que sí. Eso confirmó que mi déjà vu había sido real. A día de hoy todavía me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera leído ese cuaderno. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.